Bueno, dime Omar. Yo me quedé un poco confundido con esto último que dije, porque yo tenía entendido que las proteínas son vida porque se pueden replicar, multiplicar, etc. Entiendo que las células son los ladrillos de que está hecho el edificio llamado cuerpo humano, pero la vida, más simple no es la célula, sino la proteína. Si se pueden aclarar esos biólogos. Maravilloso, es una buena discusión. Miren, por ejemplo, ahorita estamos discutiendo con la profe sobre si llamar a una célula un organismo simple tiene, validez y realmente, digamos que astrobiológicamente, nosotros consideramos que un organismo unicelular es un organismo simple, pero no es simple, en realidad una célula es muy compleja. Una célula tiene muchísimas características que la hacen muy compleja. Ahora, sobre cuál es biológicamente la mínima expresión de algo vivo, desde la biología y desde lo que yo sé, es la célula. Digamos que estructuras por debajo de la célula en la era moderna no se consideran, digámoslo así, algo vivo. Una proteína es una molécula que sabe replicarse, pero no es algo que esté vivo. Un ácido nucleico es una molécula que sabe replicarse, pero no es algo que esté vivo. ¿Qué tiene que decir Sebastián o la profe? Un virus es simplemente uno. Es una maquinita que se replica a través de otro. Es que vamos a ver que hay unas ciertas características que definen la vida que una proteína no tiene. Profe. Sí, es como en relación a lo que le está preguntando y que también decía Pablo ahorita. Un virus está formado por ¿qué? ADN o ARN y por una cápside, o sea, una cubierta de proteína, ¿cierto? Tiene una macromolécula. Sí, la combinación de varias macromoléculas porque tiene ácidos nucleicos y proteínas. Y se puede replicar porque el ADN en sí mismo se puede dividir, ¿cierto? Y se puede replicar, pero depende de, o sea, la maquinaria de la célula para replicarse y poder infectar otras células. Entonces, en sí mismo no es un organismo independiente. Entonces, el hecho, como decía el profe, yo creo que la mejor manera, estas macromoléculas no son vivas, hacen parte de formar vida. Y la mínima expresión de vida, entonces, son las procariotas, que son las bacterias, porque tienen pared celular, y las eucariotas, que son las células que no tienen pared celular. Eso es básicamente. Pero la proteína no entonces. Es una no, la proteína hace parte pero no es de un organismo vivo que es la célula. No es vida, no es vida, no es proteína. Tengo una duda frente a los virus, que lo que se hace en el debate, entonces nos puede hablar que no tiene un fin ni un sentido, sino que es un accidente de la evolución. Se cree inclusive, tengo la hipótesis, pero dice uno más otro tipo de evolución. Hay biólogos que aseguran, trabajan con virus y dicen, no, es que estas células utilizan estos virus para atacar otras células. Sí. O que se cree que las células usan los virus para llevar información genética a otras células y que de pronto eventualmente se volvieron contra ellas mismas. Hay muchas hipótesis. Lo que sí hay datos es que los virus son posteriores a una célula. O sea, primero nacieron las células y luego los virus, digamos, se crearon como un mecanismo de replicación entre células. Eso es una teoría interesante. Profe, ¿tú qué dices? La pregunta que dice Pablo, que más desde el contexto como evolutivo y basado en lo que dice también Sebastián, yo lo veo como la oportunidad, o sea, hay una gran aleatoriedad en la formación de esa vida, ¿cierto? Y de la formación de macromoléculas y de cómo se combinan esas macromoléculas. Entonces, en esas circunstancias se formaron células, ¿cierto? Macromoléculas, células. Ahora, el balance entre qué imprima respecto a, en cuanto a cantidad, dio lugar a que los virus eran oportunistas, o sea, se dio la combinación de la presencia de estas macromoléculas dentro de las células para poderse replicar y pasar de células a células. Y ellos entonces metieron ya la condición a partir de ese ambiente, de cómo se adapta ese organismo al ambiente de enfermedad o situación alterada.
Entonces ahí es cuando el virus gana el terreno respecto, por ejemplo, a una infección viral. Ok, claro, le Pero es gana, una cuestión de oportunidad. se multiplica más de lo normal y entonces las células empiezan a sufrir. Y cuando las células sufren, nosotros sentimos tos. Eso es lo que sucede básicamente. Ahora, había otro dato interesante que era sobre el envejecimiento del que estábamos hablando ahorita. Y sí hay un mecanismo en los cromosomas, que son los que guardan la información genética, que son los que, digamos, determinan que la célula empiece, bueno, la célula está envejeciendo, digámoslo siempre, pero tú, profe, me hablabas ahora de los telómeros. Los telómeros son parte de los extremos de los cromosomas que se hacen más pequeños a medida que la célula se divide más y más y más, y eso determina, o sea, células con telómeros más chiquitos son células viejas. Esa es la idea. Pero bueno, es que venga, una cosa que por ahí es muy pertinente. El estudio del envejecimiento se hace con células cancerígenas, porque las células normales y corrientes, si usted una célula normal en un cultivo cultivado, viven más o menos unas 100, o sea, se explica 100 veces, 50. Y luego tiene un mecanismo que no necesariamente están los telómeros, pero sí le dice a la célula. Ya no se replique más. Porque todo lo que usted tiene ya es posible. Lo llama vida útil. Pero entonces el cáncer, ese mecanismo Se corta. se daña. O sea, las benditas células cancerosas se multiplican sin tener digamos esa información que les diga no se multiplique más. Entiendo que olvidan que tienen que morir. Son las únicas que no a todos. O sea, el fundamento respecto a eso es, estábamos hablando de división, replicación del ADN. Sí. Y para que la célula se divida o se quede, digamos, como célula madura sin dividirse, es cómo está el estado del ADN, qué tan intacto está, ¿cierto? Okay. Y se encargan de revisar cómo está esa secuencia de ADN. Pero si hay algún tipo de alteración, mutación, que se organizó mal, esa hélice, entonces la célula tiene el destino de morir. ¿Qué le pasa a las células cancerígenas? Que justamente pierden la capacidad de detectar dónde está el error. Y entonces, ¿cuándo está el error? Y ellas se siguen dividiendo y siguen proliferando, aunque sean células. Sencillamente es una célula que se reprodujo y no tiene mi información genética. No, Esa sí es una célula revolucionaria. Sí, claro. Pero finalmente es información genética, o sea, cualquier tipo de cáncer se transmite a través de una mutación en la información genética de la célula. Pero no todo, o sea, pueden ser mutaciones o puede ser simplemente que la información que controla si se replica o no está alterada, que son lo que le llaman, digamos, en las sustancias químicas que vienen en los alimentos, en los preservantes. Por ejemplo, ahí no es a partir de una mutación realmente. Sí. Sino que lo que hace es que induzca que las proteínas que chequean, que revisan cómo está el ADN, se alteren y pierdan su eficiencia. Entonces empiezan las células que están mal diseñadas, digamos, puedan seguir viviendo. Multiplicándose. O sea, de manera sencilla como explicar. Ok, esto es un tema bien interesante, por eso lo traje aquí. Hablando de las características de la célula, de esto hablamos. Las células son sistemas autocontenidos que tienen su propio generador de energía y que tienen un almacén de información genética, básicamente. Y, como decía la profe, de dos tipos, las procariotas y las eucariotas, que digamos son las que conforman organismos grandes, complejos como nosotros. Este sistema autocontenido básicamente se refiere a que tiene una membrana. Están encerradas, o sea, ese sistema está encerrado dentro de un cierto límite. No está por ahí revoloteando cada uno. Y el generador de energía se refiere a los ribosomas, que son los organismos en la célula que, digamos, las mitocondrias. Pero yo estaba leyendo ayer que los ribosomas son los que transforman y sacan la energía de las moléculas. La mitocondria. Ok, entonces son las mitocondrias, no los ribosomas. Aquí, bueno, y en el núcleo se almacena la información, y es donde se encuentra el ADN de la célula y es justamente donde se protege
la información genética que se pasa de una célula a otra. Exacto. Entonces decíamos que el almacén de información es la molécula de ADN. Toda la información necesaria para que un organismo viva, se reproduzca, es almacenada en gigantescas moléculas de ácido desoxirribonucleico. Este es, digamos, el banco de información de cómo debe vivir y qué debe hacer la célula. Está conformado de nuevo por cosas muy sencillas, moléculas simples, que son bases que están conformadas por los elementos de los que ya hablamos: carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo, y que se ordena en una doble hélice a partir de la combinación de 4 bases que se conocen como adenina, tiamina, citosina y guanina, y que van siempre en pares. La adenina siempre se une con la timina y la guanina siempre se une con la citosina, no al contrario. Esta doble hélice le mereció el premio Nobel a Watson y a Crick, que lo descubrieron por allá en los años 50, 1952, creo que fue. Miren, el artículo en Nature de ese premio Nobel es un artículo de 1 página y media. 1 página y media. Y la mitad era el abstract y la otra mitad eran los agradecimientos. Es una cosita así de chiquita. Y eso le dio un premio Nobel. Eso significa que la extensión del artículo no tiene nada que ver con la calidad de la información. Esto de nuevo son átomos. Miren esto, cada bolita representada en esta representación del ADN es un átomo de un elemento diferente. Son átomos organizados de una manera armoniosa, genial. Ahora, la información se pasa, se replica, y la célula entonces se divide o se reproduce, y era lo que la profe estaba explicando ahorita. El ADN internamente se replica y entonces la célula se divide, y cada una de estas células tiene la misma información que tenían las células madre, digámoslo así. Y eso se hace a través de la división del ADN. El ADN se divide y unas proteínas que son, digamos, obreros ahí que trabajan para la célula, la organizan de nuevo. Ellas saben qué bases tienen que conectar para armar la hélice de nuevo. Es como desarmar una escalera y que vengan obreros y vuelven y arman la escalera. Básicamente de eso se trata. Entonces la célula se multiplica y pasa la información original ahora a 2 células, y estas a su vez se van a replicar, y simplemente es un proceso de dividir la molécula de ADN y volverla a armar un poco después. ¿Qué necesidades energéticas tiene la célula? Pues las células necesitan básicamente crecer y multiplicarse, y las fuentes de energía para la célula dependen de lo que coman. Así de sencillo. Y entonces hay células que son fotótrofas, básicamente se alimentan de luz. Las plantas se alimentan de luz, de agua y producen oxígeno. Y hay células que son heterótrofas, como Jesús y los 12 apóstoles. Esta es una nueva versión de la Última Cena, ¿no la habían visto? No es de Da Vinci, es de David. ¿Ah? Después del estadio, exactamente. Esta es la Última Cena después del estadio. Me pareció genial. Yo puse heterótrofo, tal, y de una me apareció esto en Google. Claro, esos son los que comen de todo. No, básicamente, ¿qué es un heterótrofo? Un heterótrofo es un ser vivo que se alimenta de otros seres vivos. Son células que se alimentan de otras células. Obtienen su energía de la
digamos, descomposición de otras células vivas. Y hay inclusive seres vivos, células, que son quimiolitótrofos. Se alimentan básicamente de elementos químicos que encuentran, por ejemplo, en las piedras, en las rocas. Hay bacterias que se comen la roca, que es el problema de los monumentos del Vaticano. Claro, hay unas bacterias que están comiendo el mármol de David de Miguel Ángel, por ejemplo. Ah, no, eso sí, no dijeron por dónde empezaron a comer, pero se lo están comiendo. Las bacterias que están comiendo el David de Miguel Ángel se comen el mármol. O sea, hay seres que se alimentan químicamente, o sea, obtienen los químicos directamente de materia inorgánica. Esto está buenísimo. Lo van a marcar para un animal, para cambiarle la de Da Vinci que tiene en el comedor. ¿Dónde estará Judas ahí? ¿Cuál es Judas? No, este es Pedro. Este es Pedro, este es Juan. El de la cerveza. Este man es Judas, vean. Ay, faltó la Magdalena. 13, 9, 12, sí. Pero la Magdalena no está en la cena. Tomó la foto. Ahora, ¿qué caracteriza la vida? Para que le respondamos un poco a Omar con respecto a las proteínas y si las proteínas son algo vivo. La vida no es tan obvia. O sea, miren el debate en el que nos montamos. ¿Y es que un virus está vivo? ¿Y será que las proteínas que se replican están vivas? ¿Y será que el ADN mismo es vida? Es una cosa compleja que todavía es tema de debate, etcétera, etcétera. O sea, no es tan obvio reconocer algo vivo. ¿Cómo diablos vamos a reconocer a lo que esté vivo en otro planeta si todavía no reconocemos bien lo que está vivo en nuestro planeta? Pero aún así hay ciertas características. No es tema de debate en el sentido de que se dude de que es vida, ¿no? Bueno, es que se duda de qué es vida, más bien se duda de lo que no es, de lo que no está vivo. Por eso, pero digamos en la comunidad de los virólogos se sabe claramente de que un virus no está vivo. Pero eso yo lo he escuchado de esa forma. Hay muchos virólogos que piensan que los virus están vivos. No, pero una cosa es pensar y otra es tener los argumentos. Ah, que hasta ahora no lo han demostrado. No, no sé, la comunidad de virólogos claramente dicen que los virus no están vivos. Porque dependen de su maquinaria de replicación, dependen de otras células. Están formados por macromoléculas, como lo que explicaba ahorita, pero ellos en sí mismos no constituyen toda la, digamos, toda la comunidad. La orquestación necesaria para en sí mismo explicar vida. Ok. Bueno, precisamente, entonces vamos a especificar cuáles son las características de la vida. Buscar vida, entonces significa saber exactamente qué se busca. Algún día lo voy a lograr. ¿A dónde? Características. Imagínense cómo estaría. Estaba ahí gagueando con el teclado. Es lo mejor del mundo. Las características de la vida, porque no son tan obvias. Miren, hay desde siempre una clase que le dan a uno en preescolar que se llama Cosas vivas y no vivas. La clase preescolar, un camello está vivo, una rueda no está viva, una rana está viva, una tarrosopa no está viva. Los científicos se hacen las siguientes 4 preguntas para saber si algo está vivo o no. Primero, come. Segundo, crece. Tercero, se mueve. 4, se reproduce. Los virus no comen, sino que Muy tienen bien. una maquinaria, toda la parte que llaman transporte de membranas, De la célula. de la célula, no crecen, se replican y dependen de la célula para poder pasar de una célula a otra. Maravilloso. Y no se reproducen. O sea que de acuerdo con esta definición los virus no están Se vivos. mueven, pero a través de la célula, de partes de la célula. Exacto, entonces lo que no coma, no crezca, no se mueva y no se reproduzca, no está vivo. Por eso es que le dicen a usted, parece muerto, muévase, coma alguna cosa, reprodúzcase, por lo menos haga eso. Parece, ahí está, esa es la definición de vida. Ahora, la vida es compleja y exhibe comportamientos complejos. La complejidad es algo inherente a la vida, por eso
digamos, la aclaración que nos hacía la profe ahorita, una célula, así parezca simple, es compleja. O sea, la química, la bioquímica en una célula es una cosa complicadísima. La forma en que las células vegetales convierten luz en energía es una maravilla, es una máquina perfecta, es una cosa genial. El ciclo de, ¿cómo se llama el ciclo de la fotosíntesis? ¿Se acuerdan? El ciclo de Krebs. Exacto, y eso es una máquina química producida por las células vegetales. ¿Ah? Bueno, son una cantidad de, o sea, cada actividad que realiza un ser vivo es una cosa compleja. Los seres vivos entonces son complejos y exhiben comportamientos complejos. Los seres vivos crecen y eso es notorio. Las células se transforman y pasan de células jóvenes a células adultas y después a células viejitas. Este no es mi perro. Usted va a creer, ay no, está enamorado del perro. No, ahorita les voy a cambiar de perro para que no piensen nada. Aunque nosotros tenemos un labrador también en la casa de mi papá. Se multiplican. Y eso también es una característica inherente de la vida. La vida se multiplica. En Jurassic Park decían que la vida se abre camino. ¿Se acuerdan? Porque todos los dinosaurios de Jurassic Park se suponía que eran hembras. Resulta que después terminaron sexuándose y reproduciéndose. La sexualidad, y esto es literal, es uno de los mejores inventos de la evolución. ¿Por qué? Biológicamente, ¿por qué es importante la sexualidad? Para que haya un intercambio. ¿Para que haya qué? Y además porque el reparto de información en dos. Es como cuando uno sale del banco. Uno se mete parte de la plata en un bolsillo y parte de la plata en otro bolsillo, por si de pronto, pues, exacto. ¿Ah? Y en el zapato. Y se le roban los pantalones. Bueno, pero digamos que yo lo he entendido de esta manera. La naturaleza decidió que era más seguro si yo pongo parte de la información en un género y la otra parte de la información en el otro género. Así pues, si falta uno, pues ella se consigue otro o él se consigue otra. Pero finalmente la información se va a pasar. Mientras que si está toda concentrada, yo creo que por eso es ventajoso. Además es delicioso. Los seres vivos se multiplican. Hijo, y si lo hacen los chinos sobre todo. No, en mis familias paisas también. Mi abuela parió 23 veces. Vean eso. Ahí están, mi abuelo y mi abuela. Además, los seres vivos metabolizan, obtienen energía química de los alimentos, obtienen energía química de la degradación de otras células. Eso es lo que hacen los seres vivos cuando se alimentan. Muy elegante. Le da hambre a uno ver esto, ¿no? Y digamos que otra característica fundamental de la vida es que almacena y transmite información e instrucciones. Claro, ahí ven quién es este. Este es un compartimiento de ADN que lo almacenó y lo transmitió directamente. ¿Seguro? ¿Ah? No, eso es una seroscopia. Por eso yo dije, ¿cómo puedo expresar la transmisión genética? Pongo una foto de mí, ahí está. No le falta y no la barba. Pero ya está más grande, eso era cuando estaba más chiquita. Y miren, bueno, esto es la típica transferencia genética este es Kiefer Sutherland y este es Donald Sutherland, exacto. Actores famosos, ellos son igualitos. Además, evolucionan.
la vida evoluciona. No, qué pena, Luis, pero una gallina está mejor adaptada que un tiranosaurio rex. La mejor prueba de eso es que el otro se extinguió. Y esta no se ha extinguido por ahora, porque la estamos viendo toda. Evolución significa adaptación y significa cambio y significa un proceso temporal. La vida, como la conocemos en este planeta, cambia dependiendo de las condiciones, dependiendo de las limitaciones y dependiendo de las obligaciones que le impone el medio en el que se desarrolla. Y, de acuerdo con lo que sabemos, las gallinas son lo último que quedó de los dinosaurios. ¿Eso es correcto o no es correcto? Claro que no se parecen en algo, no. Ahí tienes una gallina de 12 metros de altura, pucha. Es peor un huevo de tiranosaurio. Huevos de pterodáctilo, como los picapiedras. Ahora, ¿qué es la vida entonces? Definición de astrobiólogo de la NASA. La vida es un sistema químico autosostenible que sigue las leyes de la evolución darwiniana. Probablemente podamos decir otra cosa. Sebas, ¿tú cómo definirías la vida? Pero lo hicieron. No, todavía no. Llegamos más o menos Ah. a decir que es una pregunta completamente difícil de responder. Ah, pero eso es una respuesta. Pero biológicamente decimos que la vida es una propiedad de la química que permite que se autosostenga como sistema químico y bueno, que tampoco es que siga la evolución, que siga las leyes de la evolución. No, pero la evolución biológica, no la darwiniana. Sí, nosotros los criticamos esto, pero eso ya es verdad que eso es política. Pues. Sí, es tendencia, derecha o izquierda. Profe, tú. Pues yo tengo toda la afinidad Con esta definición, la vida termina siendo un proceso químico. Pero la química en sí misma, una reacción química en sí misma no explica la vida. Y de hecho Ah, la no. vida, si tú miras una célula, Sí. sería la unidad básica, ¿cierto? Morfológica y funcional de lo que es vida, está llena de reacciones. Ah, son muchas, claro, es que no es una sola reacción. Es una reacción química, no solamente. Es un sistema químico. Sistema, pero bueno, cuando digo, más bien, de nuevo, estoy siendo un poco reduccionista, pero fundamentalmente la vida son procesos químicos. Procesos químicos autosostenibles, regulados por ciertas reglas. Es que cuando hablas de procesos químicos es físico-químicos, porque todas las reacciones químicas tienen implícito un proceso físico. ¿Ok? Pablo, sería muy bueno como invitar a los compañeros en la página de Jorge Zuluaga, que tiene como una especie de ensayo, lo que es Complex Life. ¿Cuántos años ha leído ya? Sí. Para que lo lean, es corto y es discutiendo esto. Es lo que dice básicamente que es que para vivir la vida es difícil y que casi que la vida como la conocemos es una complejidad de la materia normal y común y corriente, que se complejiza y se va complejizando hasta que la vemos como vida, pero que cuando nosotros miremos la vida de otra forma, o sea, empecemos a analizar que una piedra, una roca, un pedazo de metal, lo que fuera, hace parte de lo que es la vida. Vamos a entenderlo, leanlo, es la pena de él, para que lean esta pena. Una cosa importante de pronto que hay que meterle ahí es espacio, temporalidad y dinamismo. Entonces, la roca puede tener elementos químicos, pero no es dinámico, no está en interacción permanente. Entonces, digamos que hay que... No se reproduce. Sí. Ajá. La vida es un sistema absurdamente entrópico. El
reconocemos lo que está vivo, pero de nuevo decir que la vida es ordenada es una forma desordenada de como digamos las proteínas, como el ADN, por ejemplo, como se ve de una manera, pero si la ves bien, los átomos desordenaditos, un orden raro está desordenada, a fin de cuentas. Y cuando normales, estás cantinfleando, se llama. vamos a hacer este ejercicio mental que lo hizo como se llamaba, pero hace en los años 50, que llegó alguien criticando la forma como nos predicaba y preguntó en un congreso ¿qué pasa si llega un alienígena a una granja? Llega y él le pregunta al granjero, cuénteme usted qué es la vida, ¿qué? No sabe qué es la vida, pero ¿cómo la explica? ¿Cómo le explico a un extraterrestre? No hay necesidad, es que ellos la crearon. Entonces, no hay necesidad de explicárselos. Omar. Algunos dicen que la vida es una enfermedad mortal que se transmite sexualmente. Esa es una mejor definición. Es una enfermedad mortal que se transmite sexualmente. Está buenísimo. Eso lo vamos a poner en el Google Talk hoy. Bueno, avanti, andali. Aquí tenemos cosas que hacer en la vida. La vida es muy corta, eso es otra cosa. Espérense a ver si se cierra esta algún día para poder abrir la nueva. Bueno, entonces siguiendo con la historia, vamos a ver un poco cómo desde la evolución de la Tierra y desde lo que la biología y la geología nos han enseñado, nosotros hemos tratado de modelar, tratado de crear una historia de la vida en nuestro planeta. Este también me pareció genial, desde la formación del sistema solar hasta obtener un planeta como el que observamos ahora. Obviamente la vida tiene que ver con la historia de nuestro planeta. Nosotros ya aprendimos cómo se forma un planeta como la Tierra, sabemos que es un proceso lento de acreción, de interacción gravitacional, en donde partículas de polvo en un disco terminan formando objetos gigantescos de miles de kilómetros. Nuestro planeta, también lo sabemos, se formó hace unos 4.560 millones de años. ¿Por qué esta precisión? Esto ya lo habíamos discutido, ¿sí lo recuerdan? ¿Cómo sabemos nosotros que el sistema solar tiene 4.560 millones de años? Con las meteoritos, el meteorito de Allende, ¿recuerdan eso? Estas son las rocas más antiguas del sistema solar, que son estos meteoritos condríticos, son los que nos han dado esa idea de la edad del sistema solar. Pero a pesar de eso, en la Tierra, las rocas más antiguas que se han encontrado tienen unos 4.400 millones de años. Y se han encontrado directamente aquí, en Australia. Este pedacito de esta roca de cuarcita se le midió su radioactividad y dio como resultado que este pedacito de la roca, porque es una roca sedimentaria como ven, tiene 4.404 millones de años. Esa es la mamá de las rocas de la Tierra, encontrada en Australia. Yo sé por qué, no, sí sé por qué. En Australia se encuentran las cosas más viejas del planeta. Ahorita vamos a ver, los primeros fósiles en Australia. El suelo más antiguo en Australia. Parece ser que esa corteza australiana ha permanecido
pues digamos impávida, durante 4.400 millones de años. ¿Cuáles fueron los primeros intentos para estimar la edad de la Tierra? Estas son unas historias geniales, inclusive Kepler trató de hacerlo de esta manera. Uno de los primeros intentos fue hecho por James Ussher, que era arzobispo de Armagh en Irlanda, por allá en los años 1600, como dice la canción. El señor James Ussher calculó que el mundo fue creado en la madrugada del 23 de octubre del año 4004 a.C. En la madrugada. ¿Ah? En la madrugada. Miren, o sea, si ustedes les preguntan, ¿cuándo cumple años el mundo? El 23 de octubre. Pues yo decía Ussher, ¿cómo Dios? Sí, él calculó el tiempo y cuando Dios dijo hágase la luz, era como el 23 de octubre por la mañana. Pongan atención, ¿cómo hizo Ussher para tratar de calcular la edad del universo? Pues obviamente con la información que había a la mano, la Biblia. Cogió la Biblia, y esto, además esto es brillante, pues, o sea, ¿a quién se le ocurre? A Ussher, aunque también se le ocurrió a Dionisio de Exiguo cuando calculó el calendario gregoriano, pues el calendario cristiano. Pueden tomar los periodos de los reinados de los emperadores romanos para saber cuándo era el año cero, para poder determinar, no, ni siquiera el año cero, el año 1, porque la era cristiana no tiene año cero. ¿Ustedes sí sabían eso? Pasamos del menos 1 al 1 para calcular cuándo nació Cristo. Algo así estaba haciendo Ussher. Calcular cuándo nació el mundo. Pues sumó todas las edades de los patriarcas de la Biblia y le dio. Cuando llegó Adán, ¡pum! Aquí paramos. Y a ese Adán le sumó 7 días. Ahí está. No, 6, porque el último descansó, ¿sí o qué? Venga, ¿cuándo crearon a Adán? El sexto, ¿cierto? O sea que a Eva la crearon el sexto por la tarde. Sí. Claro. Medio día en el paraíso y el hombre ya... Sí, porque si Adán lo crearon el sexto día y Dios descansó el séptimo, entonces creó a Eva el sábado por la tarde. ¿Sí o qué? Bueno, ahí está. Ussher calculó que el mundo fue creado el 23 de octubre del 4004. Obviamente a Ussher pues, le faltaba conocer mucho acerca de la historia del mundo. Georges Louis Leclerc, que era el conde de Buffon en los años 1700 ya, basándose ahora sí en un proceso termodinámico, calculó que según el ritmo de enfriamiento del hierro, la edad de la Tierra debería ser de al menos 50.000 años. Este ya se fue más atrás. Digamos que ya no era una idea desde el romanticismo de la mitología judeocristiana, sino que se trataba de una idea científica, de una idea termodinámica. Obviamente, el señor Leclerc no contaba con que la Tierra no solo se enfría, sino que también produce calor. Entonces el proceso de enfriamiento es mucho más lento que el simple proceso secular de enfriamiento de un metal. Entonces, para eso tuvimos que esperar un poco más. A finales del siglo XIX, William Thomson, que era llamado Lord Kelvin también, cifró la edad de la Tierra en 40 millones de años. De nuevo, había un detallito que todavía no se conocía, que no se estaba teniendo en cuenta, y es una fuente de calor adicional de la Tierra, y es la radiación. ¿Para qué año vive entonces? Esto fue en 1890 y algo. Mira que en 100 años aumentamos... De 50, ahorita les voy a mostrar, sí, de 50.000 años a 40 millones. No, en 100 años aumentamos 10 veces la edad de la Tierra. Ah, exacto. Y en otros 100 años aumentamos... 1 millón de veces. 400 veces. Bueno, exacto, más. Y ahí enseguida vas a ver cómo aumenta. Espérense. Entonces, Ernest Rutherford finalmente pudo cifrar la edad de la Tierra utilizando los mismos métodos de Thomson, pero calculando radioactividad. Y ese es el fundamento de la medida de la edad de la Tierra actual. Ahí está. La edad de la Tierra se calcula por radioactividad. Y entonces, miren, aquí está el clero, como Ussher en los años 1600,
lo tenía por aquí en los 4.000 años. Isaac Newton calculó la de la Tierra en el orden de los miles de años, también teniendo en cuenta el enfriamiento de los materiales. Por aquí se desvió un poco el análisis, pero si ustedes ven, esto siempre ha tendido hacia los 5.000 millones de años. ¿Por qué? Porque aquí descubrimos la radioactividad, y entonces con la radioactividad yo puedo calcular la tasa de decaimiento de los elementos radioactivos, porque se conoce la edad promedio de estos elementos, la vida media de los elementos radioactivos. Entonces puedo saber que una roca tiene 4.404 millones de años. Es genial. Es como usar esto es parecido al carbono 14, pero el carbono 14 solo se utiliza en material orgánico porque se desintegra muy rápido, pero es lo mismo. Aquí se utilizan potasio, torio y otros elementos radioactivos de larga duración. La Tierra, digámoslo así, es fruto, como veíamos, de una formación caótica. Y hay un periodo fundamental que determinó muchas de las características iniciales del planeta, al que llamamos el bombardeo tardío. El bombardeo tardío es la etapa final de formación de los planetas rocosos, en donde los planetas, en donde los planetas se vieron sometidos a un bombardeo intenso de asteroides y cometas. Parte de ese bombardeo es el responsable del agua de la Tierra. De hecho, los cálculos que se han, digamos, modelado en los últimos años nos dicen que el contenido de agua que posee el planeta Tierra proviene principalmente de asteroides condríticos carbonáceos que eran ricos en agua. Los impactos liberaban el agua de estos asteroides y pues fueron suficientes impactos como para crear océanos. Antes se pensaba en los cometas, pero resulta que no son los cometas la principal fuente de agua de la Tierra, porque yo les había explicado que la relación entre deuterio e hidrógeno en los cometas es distinta a la relación de deuterio e hidrógeno en el agua de la Tierra, mientras que los asteroides condríticos tienen una relación de deuterio e hidrógeno que es más o menos la misma que tenemos en los océanos. Y entonces, a partir de ese bombardeo tardío, se conformó el lugar para la vida en la Tierra, y es la corteza y obviamente los océanos. Se sabe que ya existían océanos de agua en la Tierra desde hace unos 4.300 millones de años. La formación de la corteza básicamente se da por enfriamiento secular, la parte derretida exterior del planeta, como está en contacto con el espacio que está más frío, pues empieza a endurecerse. Digamos que es un proceso simplemente termodinámico, intercambio de calor, transferencia de calor. Y sobre esa corteza sólida entonces se depositaron los primeros océanos provenientes de este bombardeo intenso que llenó la primera corteza con el agua de los asteroides que golpeaban el planeta. A partir de ahí entonces también se forma la primera atmósfera de la Tierra. La atmósfera primigenia era rica en nitrógeno, dióxido de carbono y materiales como el metano y el amoníaco que fueron disociados muy rápido por la radiación y por procesos de oxidación. Pero además estaba el vapor de agua. ¿Por qué? Porque toda esa agua ya empezaba a permanecer sobre la superficie, a evaporarse, a condensarse, a evaporarse, a condensarse, y empezamos a tener ciclos del agua. Esta es una representación de cómo se conformaba la atmósfera de la Tierra primigenia. Básicamente los volcanes emitían amoníaco y vapor de agua, dióxido de carbono, pero además la atmósfera ya era rica en nitrógeno, en trazas de argón, y este es sulfuro, ¿sí? Y obviamente también el proceso de enfriamiento
del planeta producía metano geológico, digámoslo así, y dióxido de carbono también. Esto es dióxido sulfúrico. ¿Cuándo o cómo aparecen las primeras evidencias de vida en el planeta? Espacio. Las primeras evidencias de vida en la Tierra se encuentran desde hace unos 3.800 millones de años. Esos son 700 millones de años después de la formación. Es tiempo suficiente para producir reacciones químicas de tal manera que el ensayo termine haciendo cosas como las que veíamos ahorita. 700 millones de años no parece mucho tiempo. Ahora, si las primeras, ¿cuál es la idea? Si las primeras evidencias son de hace 3.800, pues eso nos sugiere que la vida en realidad surgió un poco antes. Posiblemente muy poco después de la formación de la corteza y de los océanos, hacia el final del bombardeo térmico. O sea que es probable que la vida haya aparecido hace 4.000 millones de años. En esto sí hay debate todavía, porque digamos que los restos se calculan entre 3.500 y 3.800, y pues ya entre 3.500 y 3.800 ya hay evidencias. Probablemente la aparición de seres vivos sea un poco previa a esta época. ¿Cuáles son las primeras evidencias de vida en el planeta? Algo que se conoce como los estromatolitos. Esta es una de las evidencias de vida primigenia en el planeta Tierra. Ahorita vamos a ver que hay otras. ¿Qué son los estromatolitos? Los estromatolitos, como este, si hiciéramos aquí, esto supone un corte, se hace un corte en estas estructuras carbonáceas que hay en las playas de Australia. De nuevo, miren esto, los estromatolitos más antiguos que se conocen tienen unos 3.500 millones de años y se encuentran en la playa de Warrawoona en Australia. Si hiciéramos un corte de un estromatolito, lo que encontraríamos son unas estructuras estratificadas que son posiblemente creadas por la fijación del carbono producto de procesos fotosintéticos de las primeras bacterias del planeta. Entonces, fijaban el carbono y ese carbono básicamente se convierte en roca, pero son restos de este proceso de fijación de carbono a través de cianobacterias. Como les decía, los estromatolitos más antiguos tienen 3.500 millones de años. Por eso, digamos, sabemos que hace 3.500 millones de años ya había fotosíntesis. E incluyendo los microfósiles. Resulta que dentro de los estromatolitos se encuentran este tipo de estructuras filamentosas que se parecen a las cianobacterias. Esta es una moderna cianobacteria, pero de acuerdo con esto, mire, ahí ya habían cianobacterias hace 3.500 millones de años. Los restos de microfósiles están compuestos por querógeno, que básicamente es el material orgánico después de someterse a muy altas presiones durante millones de años y termina solidificándose y fosilizándose. Son los primeros fósiles. Antes de esto no hay restos de nada vivo. Ahora, de nuevo, no hay nada que nos diga que esto es una cianobacteria. ¿Qué es lo que estamos suponiendo, digamos así, o qué es lo que estamos infiriendo de lo que estamos encontrando? Es que resulta que están metidas dentro de los estromatolitos. Los estromatolitos son estructuras carbonáceas
formadas justamente por acumulación de carbono que se debe a procesos fotosintéticos. Y nos las encontramos ahí. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Son cianobacterias fosilizadas. Y además hemos encontrado huellas químicas. Las huellas químicas nos dicen que ya existía materia orgánica en las rocas de hace 3.500 millones de años. Conocemos dos isótopos estables del carbono, el carbono 12 y el carbono 13. El carbono 14 es inestable, y como es inestable, por eso es que podemos medir la antigüedad de materia orgánica midiendo su cantidad de carbono 14. Pero la 12 y la 13 son, digamos, isótopos en la materia orgánica que son muy estables. Y resulta que la vida prefiere sobre todo el carbono 12. La mayor parte del carbono que poseen las moléculas orgánicas del planeta es carbono 12. Pues el carbono 12 ya se ha encontrado en cantidades, digamos, diferentes, a eso me refiero, diferentes a la cantidad que usted encontraría normalmente. O sea, usted encuentra una roca y esa roca tiene carbono, pero hay unas rocas que tienen más carbono 12 de lo que normalmente deberían tener. Y entonces, ¿qué suponemos? Ese carbono 12 se debe a que en esa roca quedó atrapada materia viva. Son rocas carbonatadas con 3.500 millones de años. Entonces, hay estromatolitos que nos dicen que habían cosas haciendo fotosíntesis hace 3.500 millones de años. Hay microfósiles dentro de los estromatolitos que se parecen muchísimo a las cianobacterias, y entonces suponemos que eran cianobacterias, que eran las que hacían fotosíntesis, que eran las que creaban los estromatolitos. Y hemos encontrado rocas con 3.500 millones de años que tienen restos de carbono orgánico. Ergo, ya había cosas vivas en este planeta hace 3.500 millones de años. Pegado al menos. Al menos esta, pero ni siquiera. Ok. Entonces ahí están estromatolitos, microfósiles y pruebas químicas. Ahora, el origen de la vida sigue siendo uno de los temas más estudiados por la astrobiología, y cómo esa vida se ha venido desarrollando a través de la historia del planeta. Pues básicamente un principio fundamental de la evolución es que los organismos, todos los organismos, provienen de una forma de vida primigenia, un organismo original. Encontré esta pintura bellísima que debe valer millones de dólares, una que se llama Tree of Life y es de Gustav Klimt. Ustedes saben que la pintura más cara de la historia es de Klimt. Le ganó a antes eran los girasoles de Van Gogh, que un empresario japonés había pagado 38 millones de dólares por el cuadro de los girasoles de Van Gogh. Pues otro empresario, no sé, me acuerdo quién fue, compró El beso de Klimt. ¿Se acuerdan que era una pintura muy famosa de Klimt que se llama El beso? Es muy bonita, por 47 millones de dólares. ¿Cómo puede costar un cuadro 47 millones de dólares? No, no cuesta.
Pues es absurdo. O sea, ¿ah? ¿Cierto? O sea, piensan en 47 millones de dólares por un cuadro. Yo dije, no, les voy a cañar allá con un cuadro caro para que después no digan, pues que yo no les muestro cosas bonitas. Oh, sí. Pongan, señor, este señor japonés colgó los girasoles de Bangkok en la oficina, en el lobby de la oficina en Tokio. No está ni siquiera en un museo. Ok. Entonces, la idea del árbol de la vida, la idea de una forma primigenia que dio origen a todas las demás, pues significa que todos los seres vivos de la Tierra están emparentados, están relacionados de alguna u otra forma. Somos cercanos a los árboles, a las bacterias, a los hongos. Ahorita les voy a mostrar que en el árbol de la vida el que está más cerquita de los animales son los hongos. Una cosa curiosísima. Por eso es que se alojan en nosotros y nos los quitan y el berraco. Ah, dígame, si no hay nada más difícil que quitarse un hongo, un pie de atleta, usted vive y muere con esa vaina. ¿Sí o qué? Ahí está. Y es porque comparten mucho de nuestra información genética, pienso yo. ¿Cuál es entonces el principio de la filogenética? Justamente la filogenética estudia cuáles son las relaciones que hay entre grupos de organismos vivos y está basada sencillamente en las características comunes moleculares y las similitudes morfológicas, aunque no necesariamente un hongo se parece a nosotros. ¿Ah? ¿Cuál es la discusión que tienen ustedes? Ah, ¿lo encontraste? ¿Y cuánto vale? No, es bellísimo. La pintura es espectacular. Ah, ¿qué cerebro tan derecho tenés vos, hombre? Sí, puro cerebro derecho. Las ecuaciones son hermosas, pero un cuadro de Klimt, no. El beso de Klimt costó un montón de plata. Yo no me acuerdo cuánto. ¿Cuánto costó el beso de Klimt? Ok. Les decía entonces que la filogenética nos ayuda a entender qué organismos surgieron primero. Estamos hablando de cuáles, digamos, son las ramas más gruesas del árbol a medida que evoluciona y que crece la vida en el planeta. Y entonces encontramos lo siguiente. A partir de un ser vivo original, en biología le llaman el Adán, ¿o no? Para nada. Luca, sí, es Luca. En inglés, espérate. Last unique common ancestor. Sí. El primer ancestro común único. Luca, que está aquí, da origen a todos los seres vivos del planeta. Cuando hablo de todos los seres vivos, hablo de las, digamos, 3 familias más importantes de cosas vivas que hay en la Tierra, también las 3 únicas, no es que son las más importantes, son las únicas familias, aquí sí que hay un monopolio. Las bacterias, que son las más abundantes, las arqueas, que son bacterias antiguas, o sea, las primeras, y los eucariotas. ¿Y qué son los eucariotas? Son todo lo que esté hecho de más de una célula. Pero miren esto, estas son las más importantes, son las primeras, son las mejor adaptadas y son las que ocupan 25 veces más masa que estos. Y aquí entre los eucariotas, obviamente, una ramita, ojo, una ramita son los animales. Todos los animales. ¿Ok? De resto están, como les decía, está al lado de los animales está el fungi. El fungi son los hongos. Están las plantas por este ladito. Y estos son otros tipos de eucariotas que, aunque no se lee muy bien ahí, que se los voy a leer, son los ciliados, los flagelados, los tricomonados, microsportiados
diplomoniados, etcétera, etcétera. Imagínense que hubieran hecho a usted tocó estudiar estos años para el examen. No, parce. Yo me acuerdo del reino animal, reino mineral, reino vegetal, ya. ¿No? Pero ya no, pues eso era cuando uno veía chavo, se fueron al chavo. Reino animal, reino mineral, reino vegetal. Y el examen lo hacía el profesor Girafales. Pero ahora ya ni siquiera hay reinos, pues ya son familias. O sea, o sí, filogenéticas, o somos bacterias, o somos arqueas, o somos eucariotas, y los eucariotas son nada. No somos nada, ahí sí que es cierto. ¿Ah? Son dominios de la vida, exactamente. Por ejemplo, aquí están las cianobacterias. Estas son las cianobacterias modernas. Y entre los arqueas están las termófilas, los termófilos, los metanosaurinos, los halófilos, etcétera, etcétera. Los gram positivos, miren, aquí hay una familia que es muy famosa de bacterias, etcétera, etcétera. Esa es la organización de seres vivos que conocemos. Ahora, algunas teorías no hablan de un único origen de la vida o de un LUCA, de un solo organismo original, sino que hablan de la posibilidad de tener organismos ancestrales que aprendieron, digamos, a organizarse entre ellos. Y pues, el árbol filogenético supone que hay un paso de información de una generación a otra. Sucede que se ha visto, y esto me lo tienen que corroborar los biólogos, que los microbios pueden intercambiar genes entre organismos que no están relacionados. O sea, no de papá a hijo, sino de especie a otra especie. Esto lo leí. ¿Ah? Es muy difícil, pero digamos que si eso es cierto, entonces esta teoría podría tener algún fundamento. Y es que en realidad la información no va, digamos, en un orden piramidal, sino que es una red completa en donde bacterias, arqueas y eucariotas han compartido información genética desde el principio. Muy loco porque le complicaba la cosa, ¿no? Lo que pasa es que el problema es encontrar al LUCA, hermano. ¿Qué? Entonces, claro, ahí es donde vienen las ideas, por ejemplo, de que LUCA podría ser, ¿qué? Un ADN organizado de cierta manera, yo no sé, ¿qué piensa la biología que puede ser LUCA? Lo básico, una mitocondria. Sí. Sí, unos fosfolípidos ahí organizados. Le permite realizar intercambios en el medio y permite metabolizar sustancias y todo eso. Y tiene que tener núcleo. No necesariamente ADN, pero sí, una información genética protegida de alguna forma. O sea que LUCA es una célula primigenia. Sí. Hay una teoría que dice que las mitocondrias eran realmente células individuales. Las cianobacterias y los Exacto. cloroplasts. Ajá. De hecho, hacen parte de las eucariotas. Exacto. Entonces sería como lo mínimo eso, que se pueda intercambiar. Sí, es que la idea es que los organelos que hacen parte de una célula eucariota eran originalmente procariotas. Pues no todos, pero algunas como las mitocondrias o como los cloroplastos en las células vegetales. Claro. Simplemente podemos decir que LUCA vivió hace 3.500 millones de años. Algo así. Bueno, esta es la idea entonces de cómo la vida ha evolucionado en la Tierra. ¿Cuándo surgen los organismos multicelulares?
durante los primeros 3.000 millones de años, que eso es mucho, solamente habían procariotas. No habían más que células individuales, organismos unicelulares en el planeta. Era todo lo que había de vida en el planeta. O sea, que si los extraterrestres vinieron hace 1.500 millones de años, no encontraron sino bacterias. Pero fue muy óptimo, Pablo, porque es que continuó durante 3.000 millones de años. Claro, es que por eso es que son los dueños del planeta. Que cuando usted piensa en vida, piensa en materia, ya. Eso es bobada, pues nosotros somos un accidente. Nosotros somos un accidente de la vida. Pablo, Dime, en realidad no es el peso la más cara, ¿en cuál? es que retrato de Adele. Y también es de aquí. Sí, Ah, ese fue el que vendieron. 135 millones de dólares. 135. Ah, vea usted. Superando así el récord establecido por el chico con pipa de Picasso, que estaba en 104 millones. Imagínense. Wow. Capaz que yo hace rato lo compro harto. Sí. ¿Ah? Un botero cuesta 7 millones de dólares, pero es porque es gordito. ¿Sí o qué? Eso es porque gasta mucha pintura haciendo. Ok, entonces, volviendo a este asunto, durante 3.000 millones de años solo hubo organismos unicelulares. Los primeros eucariotas, o sea, organismos multicelulares, aparecieron hace apenas unos 580 millones de años durante la era del Precámbrico. Son los primeros, se llaman la fauna ediacariana. Y ahí miren dónde está la playa de Ediacariana. En Australia. La fauna ediacariana eran cosas como esta. Díganme si este no es el mejor extraterrestre que ustedes han visto. ¿Qué va a extraterrestre? ¿Esto es un extraterrestre? No, era uno de los primeros gusanos del planeta. Miren aquí el fósil de este tipo de gusano. Genial. Y estos son estrellas de mar, moluscos con conchas, gusanos, cosas como esta, que vivían en los océanos de las playas de los océanos del Precámbrico, hace 580 millones de años. Pero por esta misma época empezó a suceder algo muy importante en la historia de la vida del planeta. Y es, vamos a pasar, ahí, la complejización, digámoslo así, de estos primeros organismos eucariotas. A esto se le llama la explosión del Cámbrico. Y es que hace unos 542 millones de años, de pronto, ¡buah!, las especies de artrópodos, que eran los primeros que dominaron el planeta, se multiplicaron por montones. Y habían grandes cazadores, y habían trilobites, que son los más famosos de todos. Ustedes saben que los trilobites estuvieron aquí hasta la época de los dinosaurios. O sea que sobrevivieron mucho. De hecho, posiblemente los trilobites son los eucariotas que han sobrevivido durante más tiempo en el planeta. Desde 540 millones de años hasta 65 millones de años. Es una cosa increíble. Los trilobites, que son muy famosos, y de nuevo este tipo de gusanos multipies, eran como los 100 pies de la época. Que básicamente, ¿por qué están tan bien preservados? Porque aparecieron características evolutivas importantes como las conchas, los exoesqueletos. Por primera vez protegían los organismos internamente, y entonces esos exoesqueletos son los que se convierten en fósiles después de estar durante millones de años a muy alta presión y temperatura. Pues que son tan difíciles de encontrar. Pregunta número 2. ¿Cuál es el principal argumento en el que se basa la filogenética?
México, ¿qué harías vos? Todos los organismos están emparentados. Tenemos un LUCA. No, y por ahí cuando hicieron el estudio genético del DNA, por ejemplo, el estudio de Estados Unidos, porque estas máquinas encontraron, por ejemplo, la mosca, el banano, es 99.8% para el ser humano. Eso no, sí, de nada. Eso también es filogenético. Con los hongos, yo les digo que el hongo, la familia de los hongos están emparentados con los animales más que las plantas. O sea, nosotros tenemos más que ver con los hongos que con los árboles. Sí, como medio hermano, algo así. De Luca era un promiscuo, hermano. Y que por cierto son los más parecidos, ¿no? Ah, ahí está, nos pueden poner corazones de cerdo, riñón de cerdo, ¿sí o qué? Sobre todo asaditas son ricos. Ok, entonces la filogenética está fundamentada en el hecho de que somos muy parecidos. La información es casi la misma. Ahora, sucedió algo durante la evolución de nuestro planeta que cambió para siempre justamente este proceso de vida. Y es lo que llamamos la gran oxidación o el evento de la gran oxidación. La atmósfera primigenia tenía menos del 0.1% del oxígeno que tenemos hoy. Hoy nuestra atmósfera básicamente es nitrógeno y oxígeno y argón. Y después están las trazas de dióxido de carbono, de monóxido de carbono y algo de agua y otras 2 o 3 pendejaditas. Pero cuando vimos ahora, teníamos la primera atmósfera, era nitrógeno, dióxido de carbono, amoníaco, metano y muchas otras cosas. Ahora, ¿de dónde salió ese oxígeno? Pues partió su producción del invento de la fotosíntesis. Con la fotosíntesis se inició el gran evento de la oxidación. Y, de hecho, en unos cuantos cientos de millones de años, el oxígeno creció hasta ocupar un 18% de la atmósfera hace unos 1.800 millones de años. Esto es como la tendencia del crecimiento del oxígeno. Aquí también la tenemos, pero además tenemos lo que sucedía en el océano. Miren, los océanos primigenios eran ricos en hierro, muy poco oxígeno, pero en cierto momento también se oxigenan los océanos, y eso sucedió ¿hace cuánto? La oxidación de los océanos se dio hace unos 600 millones de años. Y justo cuando los océanos se oxigenan, se da la explosión del cambio. La aparición de miles de nuevas especies eucariotas, de, digamos, animales complejos y de seres complejos. Eso es muy curioso, pero tiene que ver. O sea, que el oxígeno tiene que ver con los procesos evolutivos en el planeta. Antes del Cámbrico, lo único que había en el planeta eran bacterias. Solo bacterias. Y eran las mismas bacterias las que producían el oxígeno. Pero solamente la atmósfera se estaba oxidando. El océano todavía no estaba oxidado. El océano empieza a oxidarse hace unos 600 millones de años, y justo con la oxidación del océano llega, digamos, la vida compleja de la que hablábamos, aunque de nuevo, una célula sigue siendo vida compleja. Pero estamos hablando de organismos multicelulares tan complejos como los animales. En la actualidad, el promedio de oxígeno en la atmósfera es de un 21%. ¿Qué consecuencias trajo la oxidación? Pues básicamente tiene dos efectos importantes. Uno es un efecto en el clima, porque debido al aumento de oxígeno en la atmósfera se redujo el metano, que es un gas de efecto invernadero, en que era rica, además,
la fotosíntesis reduce también el dióxido de carbono, porque recuerden que la fotosíntesis se hace a través de la absorción de dióxido de carbono y la liberación de oxígeno dentro del proceso químico que se da en este caso eran las cianobacterias. Pues eso que hizo, enfrió el planeta. De hecho, la Tierra pasó por varios episodios que no son glaciación, se llaman snowball. Ya lo habíamos discutido aquí. Uno de ellos, el último, el que se tiene registro, sucedió hace exactamente 650 millones de años. Hace 650 millones de años el planeta Tierra era una bola de nieve. Y obviamente la liberación de oxígeno en la atmósfera produjo cambios en los ciclos del carbono, del nitrógeno, del azufre y del hierro que afectaron y que afectan, digamos, a gran escala y en el espacio de tiempo el clima del planeta. Disminución, gracias por corregir. Entonces el oxígeno disminuyó. No, fue el metano el que disminuyó. Ahora, efectos en la vida. ¿Qué efectos tuvo la oxidación para los seres vivos del planeta? Pongan atención, como decía Pablo ahora, aunque el oxígeno es tóxico, el oxígeno oxida. Resulta que las cianobacterias, y en eso es que son unas berracas estas desgraciadas, aprendieron que el oxígeno es 16 veces más eficiente generando energía que los procesos anaeróbicos. Entonces, la producción de energía se hizo más eficiente, más rápida, pero eso causa que la vida también se acabe más rápido. Tú lo decías ahora, ¿cierto? Cuando yo aumento la velocidad de mi metabolismo y produzco energía más rápido, también me consumo más rápido. Ahora, esto permitió que la vida compleja se desarrollara en los océanos del planeta. Quienes no se adaptaron al oxígeno se extinguieron o se confinaron a lugares tan profundos y tan pobres en oxígeno como las fumarolas del océano, en donde se encuentran cosas vivas por montones que son anaeróbicos, son extremófilos anaeróbicos, viven sin oxígeno. La oxidación es un fenómeno fundamental en la evolución de la vida de este planeta. Sin oxidación, olvídense de animales y de plantas, y de insectos y de todo lo que conocemos, de nuevo, mal conocido como vida. Es que piensen en eso, de nuevo, antes de esta vaina, aquí hubo vida durante 3.000 millones de años. ¿Pero qué hacía esa vida? Nada, metabolismo y duplicación. Pero ni siquiera tenían sexo. Era una vida aburrida. Sí, porque de nuevo la sexualidad es la mejor forma de reproducirse. Imagínense uno haciendo mitosis. ¿Ah? Como Sheldon. No, hay un malo de Dragon Ball Z que se llama Majin Buu, que hacía mitosis, ¿sí o qué? Hay unos de esos malos de Dragon Ball Z que hacen mitosis. Extraterrestres al fin y al cabo. Y ya terminamos, no puede ser. No, aquí está la otra pregunta. ¿No había más preguntas? No había más preguntas. Vea, hoy terminamos temprano. Yo pensé que había preparado más clases. Pero, un debate de la vida. La vida es un debate permanente. No, pónganme atención, antes de que nos organicemos y nos vayamos temprano para casa hoy. Además, hoy aprendimos muchas cosas. Quiero que entonces pensemos si vamos a hacer el examen el próximo sábado o si prefieren que lo dejemos para el 1 de junio. Porque, digamos que lo que yo tenía planeado para finalizar el curso, que ya estamos a portas de finalizar, se nos acabó. Lo bueno no dura. Ñapa, por eso decía ñapa todo. Lo que estaba pensando era que la próxima semana, que es el penúltimo sábado, por eso se los planteé en el correo,
presentáramos la prueba, yo les iba a dar una charla extra, pues de hecho estoy planeando un par de clases extras, digamos, sobre algo de astrobiología, pero un poco más moderna. Aquí estamos viendo la historia de la vida, pero todavía no hemos visto nada de cómo reconocer la vida en otros planetas, y de cómo comunicarnos con los extraterrestres, ese tipo de cosas. Y terminar el 1 de junio, pues como con una evaluación general del curso y entregar los certificados y toda esta cosa. Pero entonces, si ustedes lo prefieren, la opción es, el próximo sábado quitamos la clase normal, y el 1 de junio hacemos la prueba en la primera sesión y nos despedimos en la segunda sesión para que traigan la champaña y todas esas cosas. Entonces, veamos dedocrático. ¿Quién quiere examen la semana entrante? Sí, hay supletorio para los que no lo presenten. Es más, los que no lo presenten el 1 de junio lo presentan la semana entrante. De una vez, me va a tocar hacerles 2 exámenes distintos para que después no le digan a los otros las preguntas. Oye, Pacho, esa es una buena propuesta. Alto, el debate era el otro. No, esa no era la pregunta. Esa no era la pregunta. La pregunta es: ¿quién quiere examen el sábado 25 o el sábado 1 de junio? Entonces, el sábado 25 no. Entonces, listo, el sábado 25 venimos, nos vemos, clase normal, y el sábado 1 hacemos el examen. Los que tengan el sábado 25, el sábado 1 problemas para presentar el examen de mentiras. El 25 arreglamos aquí a ver cómo negociamos. ¿Por qué no puede ser el 1? ¿Vas a estar aquí? No, porque tenemos turno, tengo el dormido. Ah. Yo tengo una salida por universidad en el parque de las orquídeas. Al parque de las orquídeas. ¿Y quién más no podía? ¿Vos por qué no podés? Cuestiones personales. Ahí sí. No. Digamos que estaba de hecho para el 1. Yo fue el que quise adelantar. No, el examen entonces es el 1 de junio y los espero aquí el próximo sábado para seguir hablando, para más cuentachistes.